bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos aquí con toda la información legislativa ocurrida en la última semana en el Congreso de la República. En esta emisión hablaremos de la reforma a la salud que reanudó su trámite en la plenaria de la Cámara. También les contamos que el Gobierno Nacional anunció la presentación del proyecto de reforma a la educación. Estos dos temas marcaron la agenda en el Congreso de la República. Vamos de una vez con nuestros titulares. Avanza la reforma a la salud. Se conformará una subcomisión en busca de un texto conciliado. El Congreso socialista para dar el debate alrededor de la educación como derecho fundamental. Preocupación en el sector lechero por eliminación de aranceles. Desde la Cámara se buscan soluciones. En La Voz de las Regiones, desde el departamento de Caldas, hablamos con la comunidad y escuchamos sus preocupaciones. Toda la información legislativa aquí en Noticias, Cámara de Representantes. Arrancó el trámite de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esto tras rechazar la ponencia de archivo del proyecto. Los representantes estuvieron de acuerdo en conformar una comisión accidental que se encargará de analizar 390 proposiciones que hay sobre el texto inicial. ¿Qué ocurrirá después de este proceso? Le preguntamos a nuestro periodista John Contreras. Efectivamente, Edwin y televidentes, pues la idea es que para continuar avanzando en el segundo debate de esta reforma en la plenaria, se conforme la subcomisión con representantes de todos los partidos. Los ponentes de la reforma y la representante Julia Miranda, quien propuso la subcomisión, también harán parte de ella. Así lo confirmó el presidente de la corporación. Para que escuchen a los sectores sociales, para que escuchen al gremio de médicos, para que escuchen a los pacientes, para que escuchen a los profesionales de la salud, para que todos los sectores se sientan incluidos en este debate que es de vital importancia para los colombianos, pero también para que escuchen al Gobierno Nacional que ha presentado esta iniciativa. Llegar a acuerdos con la participación de más sectores es lo que esperan de esta subcomisión desde los partidos de oposición. Realmente esperamos que se tengan en cuenta las propuestas de los pacientes, de la comunidad científica y de todos los actores. Siempre hemos estado de acuerdo en que haya una reforma al sistema de salud. Quitarle ese poder absoluto no solo a la ADRES, al Gobierno Nacional, sino a los gobernadores y alcaldes de turnos, que con esta propuesta tendríamos que ir a rogarles a ellos para lograr citas especializadas o citas de rutina. Así que son muchos los aspectos que ahora empezaremos nosotros desde la oposición a trabajar en esta subcomisión. Además del manejo de los recursos por parte de la CPS, hay otras expectativas que expresan otros partidos. Las CPS no pueden desaparecer. Estamos hablando a cargo de quién queda el aseguramiento. Ese aseguramiento debe persistir igualmente en las EPS. Qué bueno que quede un régimen mixto. Estamos hablando de también que no desaparezca la libre escogencia. Que lo que se ha mostrado durante los últimos años es que ningún peso les alcanza. Entonces algo está pasando en el manejo de los recursos y lo que tiene que salir de esta subcomisión son puntos de acuerdo, especialmente en la financiación y en el papel de las EPS. La gran mayoría de los hospitales en este país son privados, van a desaparecer y vamos a crear públicos. En 2 años creo que no lo vamos a lograr. Hoy el ADRES no es eficiente y le vamos a poner más carga. Creemos que ese tal vez no sea el modelo, porque sí estamos de acuerdo en que los recursos a la salud no están fluyendo de la manera adecuada. Según informó el presidente de la Cámara, Andrés Calle, el próximo martes, luego de votar la ponencia positiva, se definirá todos los integrantes de la subcomisión y se suspenderá el debate hasta que ellos presenten el informe de lo que se resuelva. Precisamente en las comisiones económicas donde se discute el presupuesto para el 2024, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que esa cartera tiene un déficit de 10 billones de pesos para el próximo año. Aunque el presupuesto 2024 para el sector salud subió un 20% frente al año anterior, existe un déficit de 10 billones de pesos para hacer frente a las necesidades proyectadas para el 2024 para este sector. Por esto, el ministro de Salud pidió ayuda a las comisiones terceras para que les sean adjudicados mayores recursos. Planteemos la posibilidad de lograr acá recursos adicionales. Ojalá pudiera hacer eso y le agradecemos mucho y vamos a estar atentos a ver en dónde consideramos con ustedes que de pronto llegar a aparecer algunos recursos adicionales. Representantes a la Cámara aseguraron que este déficit afectaría negativamente a todas las regiones. En sus diferentes rubros
vemos con mucha preocupación, sobre todo para las regiones, el presupuesto asignado para la infraestructura hospitalaria. Un poco incómodos con los recursos asignados para el tema de infraestructura hospitalaria, se nos hacen muy bajos de acuerdo a los retos que se supone están inmersos a través de la reforma a la salud, con los CAPS, con el tema de la atención que se va a brindar a través de los terceros y cuartos niveles de hospitales en todo el país. En la discusión del presupuesto general de la Nación que se da por estos días en el Congreso, representantes a la Cámara buscarán que se les sean asignados mayores recursos al sector salud. Finalmente, en los próximos días, el gobierno radicará la reforma estatutaria a la educación, que entre otras bondades establece unas fechas concretas para que todos los colombianos tengan educación básica, media y superior. Un ABC de esta iniciativa con nuestro periodista Heurdet Gutiérrez. Así es, voceros del gobierno nacional explicaron a la opinión pública cuáles son los principales ejes de transformación en la reforma a la educación. Por ejemplo, primordialmente es su visión. Pasa de ser un servicio a convertirse constitucionalmente en un derecho fundamental. Aquí les tenemos los detalles. La reforma se compone de 34 artículos que delinean los fundamentos y responsabilidades de la educación con el objetivo de asegurar su acceso. Otra característica relevante es la garantía de educación para grupos vulnerables, incluyendo a personas mayores y personas en detención. Además, reconoce la autonomía de los grupos étnicos para establecer sus propios sistemas educativos. Es fundamental que haya una reforma al sistema general de participaciones que aumente los recursos destinados a la educación básica, media y preescolar pública, porque de lo contrario se puede declarar el derecho fundamental que quieran, pero si no tenemos las garantías materiales para hacerlo efectivo, pues se va a quedar como un saludo a la bandera. Según la actual ministra de Educación, Aurora Vergara, el analfabetismo es un reto muy grande para todo el país. Otro de los logros al que se quiere llegar con esta ley estatutaria es una mejor educación para los pueblos originarios colombianos y las jornadas únicas. Incluya a todos estos municipios PDs que son los más excluidos y abandonados, e incluso ustedes mismos han ido con estas cámaras y han mirado en las condiciones en que las escuelas y los colegios tenemos allí en aquellos municipios. Sería muy preocupante donde pasara un gobierno alternativo y siguiéramos en las mismas. En el actual gobierno se han puesto en marcha diversas iniciativas con enfoques pedagógicos y programas de aceleración como tutorías y ampliación del tiempo escolar. En un debate de control político, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, presentó los avances presupuestales de su cartera. Las cifras son buenas, pero los representantes de la Comisión Sexta se mostraron preocupados porque, según indican, el sector de la construcción es uno de los más rezagados. Luego del informe presentado por la ministra, la mayoría de representantes alzaron su voz respecto a la cobertura y efectividad de los programas que asignan vivienda de interés social como Mi Casa Ya. Señalan que las cifras no concuerdan con la realidad en sus regiones. Hemos llegado con el 80% a las necesidades que existen en la Colombia profunda, en los territorios PEDET. Para nosotros esto sería de aplauso. Sin embargo, es que hay el 81% de ejecución de un presupuesto en proyectos y programas en los territorios o en zonas en donde la prioridad no es tan sensible como si lo hay en otros. No hay una correlación entre lo que invierte el Estado, entre lo que aprobamos aquí en el Congreso de la República, con unos servicios públicos en las poblaciones. Entonces aquí, ¿a quién se está atendiendo? Al respecto, la ministra expresó la situación actual de la asignación de subsidios de vivienda y asimismo aclaró el panorama que se avecina para el sector en los próximos años. Mi Casa Ya fue un programa que comenzó en el año 2015, que entre 2015 y 2019 tenía 30.000 subsidios al año, que tuvimos una pandemia en el 20, un incremento inmenso en el 2021 como jalonador de la economía. En el año 21 se dieron 67.000 subsidios y llegamos nosotros en el año 2022 a seguir impulsando el programa. Y llegamos hace un año y encontramos una fila de 500.000 familias esperando subsidio y una disponibilidad de recursos para 23.000 subsidios en el año 23. La comisión espera que en el gobierno del cambio se cumpla con la entrega de los 50.000 subsidios establecidos por año durante este cuatrenio. Es que realmente sí se hagan operativos esos subsidios que la gente está esperando, tanto en vivienda nueva, que es fundamental e importante, por supuesto en lo que tiene que ver con mejoramiento de vivienda, en lo que necesitan tanto, sobre todo la zona rural, y lo que tiene que ver con la legalización de predios, pues muchos en Colombia, muchos ciudadanos quieren
acceder a un subsidio de vivienda, pero no pueden acceder porque aparte de los requisitos que les piden, pues no tienen su predio legalizado. El anuncio del gobierno de reabrir los mataderos o plantas de beneficio animal en todo el país, esto para disminuir el precio de la carne, fue tema de debate de control político en la Comisión Quinta. Allí se analizó la conveniencia y las condiciones en que funcionarán. La iniciativa generó inquietudes, pues hay quienes aseguran que reabrir los mataderos municipales podría desencadenar una crisis de salud por las malas prácticas sanitarias. De la noche a la mañana se dice que se van a reabrir sin tener en cuenta varios aspectos. El primero, la reapertura de una central de sacrificio de autoconsumo vale 5.000 millones, una central de sacrificio de carácter nacional 50.000 y de exportación 100.000 millones. Así las cosas, lo que se está diciendo hoy en consecuencia es que la carne que va para afuera tendrá todas las condiciones técnicas, salubridad, asepsia y cuidado, y la que se queda aquí no tendrá ningún control, o por lo menos los controles serán menos rigurosos. Desde el gobierno se argumenta que esta medida es útil para municipios de categoría 5 y 6, disminuye los precios de la carne, además de resolver y combatir actividades ilegales como el transporte y sacrificio clandestino, así como el expendio de productos cárnicos de procedencia ilegal. Las opiniones son diversas. Hay dos circunstancias. Una, que los mataderos municipales fueron cerrados hace algún tiempo, precisamente porque no cumplían las normas sanitarias y ambientales para producir carne de buena calidad y con la inocuidad que es requerida. Y dos, que si definitivamente el gobierno quiere, para garantizar la seguridad alimentaria en los territorios, hacer la reapertura de estos establecimientos públicos, pues lo que hay que hacer es que el gobierno nacional inyecte recursos, porque los municipios no tienen plata para poder arreglar y adecuar. Ministro y delegadas del ministerio, ¿por qué no volvemos a esas líneas especiales de crédito, pero no para esas grandes empresas, sino para que estos pequeños y medianos mataderos puedan tener el acceso? Considero que esa decisión del presidente Gustavo Petro responde a que este proyecto está enfocado, primero que todo, al mayor aprovechamiento del recurso que hay en los territorios. Vamos camino a la industrialización. El INVIMA y los ministerios relacionados explicaron que, entrado en vigencia el decreto, establecerán requisitos técnicos y sanitarios para la habilitación de esos lugares. Una fuerte preocupación se siente en el sector lechero porque a partir del 2026 se eliminarían los aranceles a la importación de estos productos. Desde la Cámara de Representantes se buscan salidas para evitar la quiebra de miles de familias que viven de esta actividad. El sector lechero del país no atraviesa por un buen momento. El costo por litro de leche es bajo, los costos de producción altos y los TLC los vienen afectando gravemente. Lo más preocupante es que en un poco más de 2 años se acaban los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones, que era el último mecanismo de protección que tenían para competir frente a otros países. Por esto piden la revisión inmediata de estos tratados. A partir del 2026 ingresará cualquier cantidad de leche de Estados Unidos y en el 2028 de la Unión Europea. Y es por eso que le solicitamos al Gobierno Nacional que avance en este proceso, ya que de lo contrario en los próximos 15 años más de la mitad de los productores del sector lechero tendrán que abandonar la actividad. Y es que al acabar con las barreras de importación de lácteos entrarían mayor número de productos a más bajo costo, desplazando los productores nacionales, lo que acabaría con el sector lácteo del país. Desde la Cámara de Representantes piden cuanto antes una revisión. Le debemos una gran discusión al país, hacer una revisión, tranquila, con evidencia, y también exigir una revisión de esos tratados de libre comercio para proteger la producción nacional. Lo que va a pasar es que la producción lechera del extranjero va a barrer con nuestra producción, ya que ellos, pues uno, tienen una producción mucho más tecnificada y también en gran parte de esos países reciben subsidios para la producción de leche, mientras que acá, pues obviamente los productores de leche están a su suerte, digamos, en medio del mercado. Así que ojalá que el gobierno más que nunca cumpla su promesa de renegociar los tratados de libre comercio. Realmente nos vamos a quedar sin nada en la producción agropecuaria colombiana. En el Congreso, una subcomisión ya analiza los impactos negativos que han tenido los TLC en el país. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Fortalecer la seguridad nacional y prevenir el calentamiento global fueron algunos de los temas tratados en la comisión que representó a Colombia como país aliado ante la OTAN en Bruselas. Ahora, con todo el tema de calentamiento global, de afianzamiento con la conservación del medio ambiente,
es fundamental nosotros estar en el centro del mundo. Para proteger la selva amazónica, para apoyar en la sustitución de los cultivos ilícitos, en proteger la deforestación que se realiza en algunas zonas del país, apoyo en inteligencia, en tecnología, en operaciones conjuntas para combatir el terrorismo, para proteger la soberanía de las naciones y para combatir el narcotráfico. La protección y el cuidado del medio ambiente serán una fuente de trabajo, según propone un proyecto radicado por el representante Pedro Suárez Vaca, donde se buscará promover e incentivar al sector público y privado mediante prácticas de responsabilidad social empresarial en la protección del ecosistema para generar oportunidades de trabajo productivo y fuente de ingresos. Mediante este proyecto de ley se busca que el gobierno nacional pueda promover una política pública de empleos verdes, que consisten fundamentalmente en aquellas labores que ayudan a proteger el medio ambiente. Todas las labores que nosotros nos podamos imaginar, desde lo tecnológico, desde lo manual, desde todo tipo de labores, y que nos ayuden a defender y a promover la defensa del medio ambiente, serán considerados como empleos verdes. Para mejorar la calidad de la gestión legislativa, se propone una iniciativa que los obliga a capacitarse de manera continua en temas como el proceso legislativo, Constitución Nacional, asuntos presupuestales, entre otros. Este proyecto lo que busca es subsanar esa deficiencia con la que llegamos muchos legisladores. Por ejemplo, no entendemos en profundidad todos los temas de hacienda, presupuesto, no tenemos una perspectiva de género, ni territorial, ni étnica, no conocemos el trámite legislativo, que en sí mismo tiene una técnica compleja. Esa capacitación que nosotros proponemos le puede ahorrar al Estado aproximadamente 200 millones de pesos. Así que de esa manera no solamente vamos a ahorrarle platica al Estado, sino que vamos a coger a esos congresistas que llegan por primera vez, que son primíparos, que no tienen en muchos casos idea de cómo funciona el gobierno nacional, de cómo funciona el Estado, no saben qué es un RP, no saben qué es un CDP, ni siquiera saben que son la cabeza de un poder público. Por su contribución a la educación y la formación de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo de Colombia, la representante Milene Jaraba entregó la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar a la Universidad de la Gran Colombia en cabeza de su rector Marco Tulio Calderón, quien a su vez recibió mención de reconocimiento por la labor realizada. Bueno, me siento muy contenta de haber realizado un reconocimiento a una entidad y a un hombre, a un ser humano que hacen país, que hacen sociedad. Son este tipo de reconocimientos que debemos hacer porque ellos contribuyen a que nuestros jóvenes puedan desarrollarse y ser productivos para nuestro país. Muy agradecido porque es un reconocimiento a la labor que por más de 73 años ha atendido a la Gran Colombia con educación de alta calidad para las clases menos favorecidas. El representante casanarense Vladimir Olaya radicó un proyecto de ley que busca blindar las libertades económicas y reconocer la propiedad privada como un eje fundamental y transversal en la democracia del país. Lo que pretende justamente es garantizar y blindar el funcionamiento empresarial y económico de esas personas en el país, que indistintamente de las acciones y de las decisiones que tome el gobierno nacional, esos colombianos que invierten sus recursos en generar mayor crecimiento económico en el territorio tengan garantizado su actividad comercial. Esta semana la conversación nacional giró alrededor de la propuesta del presidente Gustavo Petro de financiar y buscar la gratuidad en el transporte público masivo a través de un cobro añadido a la factura de energía. ¿Cómo es vista esta propuesta aquí en el Congreso de la República y qué opina la ciudadanía? Veamos. Según explicó el jefe de Estado, esta iniciativa podría aliviar la crisis que viven los sistemas masivos de transporte en las principales ciudades del país. Se acabaría la problemática de colados y se ayudaría a los estratos más bajos. Les preguntamos a representantes del centro del país y de la costa caribe y esto nos dijeron. Si bien es una propuesta con una muy buena intención, es una propuesta que hay que entrar a estudiar y analizar, puesto que el recibo del servicio de la luz vienen otros costos como son el servicio de aseo y servicios que no van a tener un techo sino que van a ir incrementando. Para que una idea de esta pueda
pueda abrirse camino y no termine financiando el negocio privado del transporte, hay que revisar las condiciones actuales de los costos que recibe el negocio privado del transporte. Grave porque nosotros podríamos llegar a un momento en donde ya no se va a poder pagar el sistema eléctrico en la región Caribe. Tenemos una tarifa muy alta y si le sumamos el tema de transporte masivo, nosotros quedaríamos imposible de poder pagar, o se come o se paga la tarifa eléctrica. Si bien el ministro de Transporte aseguró que es una iniciativa viable, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recomendó no cargar todo a este servicio público, pues el aumento de la tarifa sería casi de 200.000 pesos por familia. Sin embargo, se ofreció a plantear más opciones y propuso realizar el plan piloto en Bogotá. La controversia se ha trasladado a las calles y esto opinaron los ciudadanos. Si se cobra una cuota adicional, digamos, de la energía en las familias, las tarifas del Transmilenio deberían bajar. ¿Cómo sería el sustento de las tarifas de electricidad, que son cada día más altas, y nos meten obligadamente un ítem más para sostener a los que realmente, definitivamente, no quieren trabajar? Considero que deben haber otras alternativas, como lo es el pago mensual o el pago semanal, y que haya también una tarifa diferencial para los estudiantes, que no sea totalmente gratis. Por el momento, el gobierno no ha formalizado su iniciativa. Desde la Cámara se continuarán atendiendo estos temas en busca de lo mejor para los colombianos. El anuncio de abrir nuevamente las negociaciones con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco abrió el debate en la Cámara de Representantes. Las opiniones están divididas ante la iniciativa que busca la paz total con todos los grupos armados. El informe con Heurdet Gutiérrez. Luego de los anuncios del Gobierno Nacional de iniciar diálogos con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, anunciaron que con la instalación de la mesa de diálogos se decretará el cese al fuego bilateral y el 17 de septiembre se anunciará la fecha de la instalación oficial. Fijar protocolos que sean serios, que sean ciertos, que sean verificables, a ver si es posible que, por ejemplo, en zonas como el Catatumbo, donde hace presencia el ELN, pero también el EMC de las FARC, se logre un respeto a la población civil y un cese de hostilidades que permita aplicar el derecho internacional humanitario, sobre todo respetando los líderes sociales, respetando las comunidades y, por supuesto, sin que hayan ataques a la fuerza pública. Pedimos como colombianos que las disidencias tengan voluntad de paz y que tengan hechos de paz. Ya Colombia no puede seguir viviendo de engaños. No podemos permitir que los grupos al margen de la ley sigan engañando. Si hay voluntad, bienvenidos los diálogos. Aún no hay detalles sobre las tareas que les corresponden a las partes, pero lo que sí se tiene claro es que el gobierno tiene la intención de ir a una mesa de cumplimiento del derecho internacional humanitario, afirmaron voceros oficiales. Que verdaderamente se tomen decisiones de que la paz llegue a Colombia, pero no podemos hablar de paz cuando asesinan soldados, cuando asesinan policías de una manera cobarde y de una manera vil, como hemos visto en los últimos tiempos. Necesitamos que verdaderamente las disidencias comiencen a dar hechos de paz, comiencen a demostrar que verdaderamente con hechos quieren la paz del país. De concretarse la apertura de la mesa de negociación, no solo se abordaría el cese al fuego, sino también un cese de hostilidades y de cualquier ataque a la población. Esto bajo el monitoreo y supervisión de varias organizaciones encargadas de verificar el cumplimiento de la tregua. Un sentido llamado hicieron los representantes de las curules de paz para que el gobierno nacional acelere la reparación integral a las víctimas del conflicto armado colombiano. La solicitud fue hecha en la radicación de un proyecto de ley que busca reformar la ley de víctimas que está vigente desde el año 2011. Además de establecer normas para agilizar la reparación por las vías administrativa y judicial, la iniciativa propone mecanismos que permitan incluso reparar a las víctimas en un tiempo mucho más corto. Pero también trae algo novedoso que tiene que ver con se pueda reparar de manera rápida a la población que están en los territorios afectados por el conflicto, los territorios PD, los territorios SOMAT, pero la población que hoy tiene dificultades, en ese sentido podemos decir
los adultos mayores, los niños, pero también los que sufren alguna discapacidad. Para los congresistas de las Curules de Paz se trata de una propuesta que han construido unidos y desde el sentir de las víctimas, de los campesinos que han sido afectados por un prolongado conflicto en el país. Me enfoco principalmente el día de hoy en esto debido a que nosotros tenemos que revisar el plan de vida de las víctimas. Nosotros no podemos seguir indemnizando sin hacer un acompañamiento idóneo y tener un conocimiento de su entorno para de esta manera hacer de verdad ese acuerdo restaurador que es necesario para todas las víctimas. Por supuesto que este contenido que recogimos nosotros, los 16 representantes, fue recogido con las comunidades, con los municipios más abandonados, más afectados, aquellas víctimas que siempre las llaman es para pedirles datos y nunca aparecen reparados ni nada. Finalmente, los representantes convocaron a sus compañeros de la Cámara y del Senado a sumarse a esta iniciativa y al clamor de las víctimas. En La Voz de las Regiones continuamos escuchando las necesidades del departamento de Caldas. Sus ciudadanos piden varias cosas. Primero, más apoyo para los emprendedores. También fortalecer la inversión en infraestructura deportiva y cultural y erradicar el bullying de los establecimientos educativos. El informe con nuestro compañero Juan Andrés González. Y es que el bullying se ha convertido en un flagelo que preocupa cada vez más a padres de familia. Aunque el país ya cuenta con mecanismos legislativos para atacar estos temas, el maltrato infantil continúa y el llamado es a que se implementen de forma efectiva las leyes existentes. Yo le doy un llamado al Estado para que sea un poco más activo con los casos individuales de las personas que han recibido estos casos de bullying. Entonces yo invitaría al gobierno a que impulse más campañas y que todos los estudiantes sean partícipes para que se acabe eso. De cómo los valores, cómo las pautas de comportamiento, el respeto por el otro, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la diferencia, permite pues de que los niños tengan pues como una adecuada socialización. Para ayudar tanto a los niños que son víctimas de acoso escolar como los niños que acosan escolarmente, porque a veces son niños que están diciendo SOS, ayúdenme, tengo problemas en mi hogar. Los jóvenes caldenses también se mostraron preocupados por la falta de apoyo cultural y deportivo, el cual viene decayendo durante los últimos años. En temas culturales, Manizales es una ciudad sumamente rica. Sabemos que teníamos el Festival Internacional de Teatro, que fue muy importante para la ciudad y que pues por algunos motivos se desplazó para otras ciudades. Tradiciones como los toros, como el fútbol, como todo aquello que tenía que ver con el reinado del café, todo lo del teatro, todo lo artesanal, pero creo que eso también se ha perdido. Por su parte, los pequeños y medianos empresarios de la región le piden un pequeño empujón al legislativo para emerger en sus distintos mercados. Si el emprendedor necesita vender y el Estado contratar, pues se puede hacer un match para poder mantener estos emprendimientos a flote, simplemente con un empujón pequeño por parte del Estado colombiano, y es vincularlos en sus procesos de contratación. Que los emprendedores que no tienen experiencia puedan acceder a los recursos de mínima cuantía de las entidades nacionales, departamentales y municipales, y en esa contratación de mínima cuantía puedan ser tenidos en cuenta y poder participar de esos procesos de selección. Es ese pequeño empujonacito que usted necesita como emprendedor para demostrar que es bueno, que es competente y poder tener oportunidad de crecer su empresa. Noticias Cámara de Representantes continuará recorriendo todo el país para escuchar en La Voz de las Regiones las necesidades que deben ser resueltas desde el Legislativo. Con este informe especial llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. A ustedes gracias por su sintonía. Les recordamos seguir nuestros canales digitales para que estén bien informados sobre lo que ocurre aquí en el Congreso de la República. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta entonces.